dejaron de cabo a rabo. Ya no iba a haber más un Camarón, porque todos sabemos cómo terminó el Camarón. Porque no se dieron cuenta que en función de lo que había sucedido entre el 66 y el 73, ese tipo de estrategia con arreglo a un sistema jurídico que preservase los derechos de los irregulares no iba a existir nunca más. Y como no se prepararon para eso, creo que terminaron, entre otras muchas cosas, porque este es simplemente un aspecto de la cuestión, el que trata Carlos Manuel, en los traidores. Cuando uno lee el libro de Carlos Manuel, que me parece, y yo se lo decía, yo creo que tiene el enorme mérito de mirar la cuestión, insisto, desde un ángulo hasta hoy no trajinado intelectualmente. Pero al mismo tiempo, es un libro de consulta fenomenal, porque pone de manifiesto cosas que muchos no conocemos. Y no es un caso, son 65 casos emblemáticos. Con la promesa, que esperemos que cumpla, le voy a hacer un cargo al amigo Acuña, que cumpla con el segundo tomo y de la misma manera que estamos esperando el tercero de Por amor a la. Cuando uno lee las cosas que, por ejemplo, dice Firmenich respecto de Roberto Quieto, se entrenó para cambiar el país. Creíamos en el hombre nuevo y se dio él dice, a la tortura, a los apremios, a lo que fuese del enemigo y nos delató. En el fondo, nadie estaba preparado para soportar los rigores que ya no eran los de estar en una cárcel de Trelew y de tener a dos abogados como Ortega Peña, igual entre miles, que podían entrar tranquilamente, y ellos mismos cuentan. Nos llamó Robbie por Santucho cuando éramos sus abogados y nos dijo que iban a empezar la guerra. Y al mismo tiempo nos preguntó si queríamos ser sus abogados. Es decir, eran militantes. Pero esto, de lo cual yo no lo digo para poner el dedo en la llaga, ni para decir, miren el argumento que... No. El tema de no entendieron de qué se trataba. Nosotros tampoco entendimos de qué se trataba, esa es la verdad. Por eso estamos sufriendo o están sufriendo algunos miembros de las Fuerzas Armadas lo que todos sabemos. El tema de los traidores es un tema difícil de tratar. Primero por las condiciones en las cuales se encontraron. Ahí hay un fenómeno y el libro lo refleja bien, porque no solamente pone una suerte de historia de cada uno de esos traidores, de cada uno de esos delatores o colaboracionistas en el peor sentido de la palabra, sino que en una suerte de introducción, el autor, a mi juicio con muy buen criterio, destaca el lado psicológico de la cuestión, porque ahí se funden y confunden una serie de elementos sin los cuales es imposible entender por qué gente que en teoría, a mi juicio mal, pero había que estar en esa situación, se habían preparado para sobrellevar los rigores de una guerra, en un momento dado pierden noción de dónde están, aparecen prisioneros y se enteran que sus bronces, sus jefes, los hombres en los cuales ellos habían depositado confianza, los que los habían instruido, los que habían impulsado una mística, porque, digamos, lo que sucedió en la Argentina en los años 70, visto desde el costado de las organizaciones armadas, no se entiende sin un mito conducente. Por eso, a mí me causa gracia cuando él dice, la Cámpora no será la continuación de Montoneros. Explíquenme dónde está el mito. O Hugo Chávez, un peligro similar al de Fidel Castro. El día que alguien le encuentre el mito conducente detrás de eso, yo creeré en la posibilidad de hacer una analogía. Pero mientras ese mito sea un ausente, con razón, es imposible tejer una suerte de sinonimia entre Cámpora y Montoneros o entre Chávez y Castro. Aquellas personas estaban dispuestas a matar y morir porque creían que estaban modificando el mundo, porque creyeron que Cuba, en vez de ser la excepción, era la regla, porque creyeron que el socialismo era el fin de la historia,
porque creyeron que Perón era un general socialista, porque creyeron que las Fuerzas Armadas eran fuerzas de ocupación, como las francesas en Vietnam o las norteamericanas en Vietnam. Bueno, se equivocaron de cabo a rabo, pero en función de estas invariantes, generaron una épica importante que no se puede desmerecer. Cuando esa gente cae presa, la épica se viene abajo. Primero, porque se dan cuenta que el enemigo contra el cual peleaban y al cual despreciaban no era un ejército de ocupación, ni eran mercenarios. Y que aparte, sus jefes habían sido los primeros, o en igualdad de condiciones, al mismo tiempo que ellos, quienes habían rendido y pasaron a ser colaboradores de las Fuerzas Armadas. Desde este lugar, con la particular coincidencia de que esos mismos traidores, y por eso Carlos Manuel dice doblemente traidores, porque esta gente que terminó en una suerte de síndrome de Estocolmo, por llamarlo de alguna manera, con todo lo discutible que pueda ser, son los mismos que después de delatar a sus compañeros o a sus camaradas de armas y en definitiva desde otro lugar llevarlos a la muerte, son los mismos que se vuelven en contra de aquellos a los cuales habían servido y en alguna manera, en ciertos casos, le habían perdonado la vida. Doblemente traidores, dice Carlos Manuel. Yo diría que el aporte es importante porque si bien es cierto que hoy, en este aspecto, uno no ve la luz al final del túnel, voy a hacer una comparación que para muchos, empezando por Carlos Manuel, pero ya no nos podemos pelear por esas razones, puede que le resulte fastidiosa, y quizás a algunos de los presentes también. Yo me formé en el nacionalismo católico y mis digamos, maestros son todos los revisionistas, empezando por el que para mí es el más grande de los historiadores argentinos del siglo XX, además un hombre finísimo que no confundía la política con la historia, el entrerriano Julio Asusta. Y Julio Asusta, siendo yo muy chico, 20 años, me dijo un día, mire, el esfuerzo hay que hacerlo y no podemos cejar en el esfuerzo, porque cuando nosotros lanzamos el Instituto Juan Manuel de Rosas y cuando empezamos con Corvalán de Larzo y con Caballero, etc., el revisionismo histórico en 28, en el año 30, teníamos todas las de perder. Sin embargo, Julio Asusta, después de 40 años antes de morir, 50, por el 82, alcanza a ver el triunfo de las ideas que él había defendido por tanto tiempo. Ustedes me querrán decir qué quiero decir con esto. En dos palabras lo explico y le dejo a Carlos Manuel, que en todo caso es el orador central de la noche, que haga su presentación. Hoy no vemos la luz al final del túnel. Hoy son, yo diría, pocos y escogidos, no muchos, el Tata, que veo por ahí, Carlos Manuel, Márquez, Laje, algunos otros, el Díaz Araujo, los que de alguna manera han comenzado a recorrer un camino que no sabemos cuándo, no sabemos cómo, tiene un fin. Y ese fin va a ser exitoso al menos desde un lugar. Va a poner históricamente o historiográficamente las cosas en su lugar. Lo peor que podríamos hacer en ese orden es desesperar, aunque falten muchos años. Pero los mojones iniciales han sido puestos en estos últimos años. Y me parece que el último aporte hecho a esa senda recién abierta es Los traidores de Carlos Manuel Acuña.